Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Te saluda tu amigo y hermano Leo. Bendiciones de lo alto. Espero estés pasando una buena mañana en este día. Gloria sea al Señor, que Dios nos ha bendecido grandemente con esta hermosa mañana. Y bueno, pues quiero compartirte bajo el tema guerra espiritual. Gloria sea al Señor. Lo que hoy en día la gente tiene que entender, que hace millones atrás hemos estado peleando no contra la familia, sino contra las huestes de maldad. El Señor nos hace entender a través de su palabra que la guerra espiritual es de esta manera, que no es la lucha contra carne ni sangre, o sea, que no es la lucha contra tu esposo, tu esposa, tus hijos o los que te rodean, sino que dice, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas en las regiones celestes. Quiere entender el Señor a través de este versículo, que nos da a entender que la guerra espiritual no es contra la familia, sino contra todo principado, todo contra de Satanás y sus demonios. Porque sabemos que Satanás ha tenido principados, ha tenido autoridades grandes, ha tenido diferentes demonios de rasgos muy altos. Gloria sea el nombre de Jesús. Todos ellos se han rebelado en contra de la creación de Dios. Todos ellos se han rebelado en contra de la presencia del Altísimo. Gloria sea al Señor. También Dios habla a través de su palabra, que dice que el Señor mismo Dios desechó a Satanás de su gloria. Satanás dice que Dios lo vio caer como un rayo hacia la tierra. Gloria sea al Señor. Y Dios nos hace entender que el enemigo se ha levantado con gran ira contra nosotros. Gloria sea al Señor. Por eso vemos la maldad del hombre, por eso vemos la rebeldía del hombre, por eso vemos divisiones familiares, por eso estamos viendo mucha destrucción en esta tierra. Gloria sea al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido que la guerra no es contra tu prójimo. La guerra que tú peleas en contra de tu esposo no es en contra de tu esposa. La guerra que tú peleas en contra de tu esposa no es contra tu esposa. Lo que no entienden, que toda la guerra es espiritual. Lo que tú estás peleando, que porque tu esposa te ofendió en algún momento, tu esposo, tus hijos, no sé lo que esté sucediendo en tu vida, gloria sea al Señor, no es la guerra contra ellos, sino estás peleando contra las huestes de maldad. Y lo que tienes que entender es que nosotros necesitamos de la presencia de Dios para nosotros entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Cuando uno viene al camino del Señor, quiero decirte que lo que Dios te hace entender en tu vida es que tienes que rejuvenecerte espiritualmente. Tienes que sacar toda la maldad que tienes en ti mismo para poder entender el reino y su justicia. Gloria sea al Señor. Cuando uno sabe entender lo que el Señor habla a través de su palabra, uno empieza a tener una guerra espiritual, ya no con la familia, ya no con los seres queridos, ya no con los que te rodean, sino que tú vas entendiendo que la guerra ahora es contra los principados y las potestades. No te estoy diciendo que tú al venir a los caminos de Dios tú vas a agarrar tus puños, tus manos para defenderte, o vas a agarrar cualquier otro objeto para defenderte. No sé cómo hoy en día la gente con su gran ira, muchos agarran machete, y hay veces que a través de eso se cortan el brazo o pelean contra su prójimo, no lo sé. Pero quiero decirte que la lucha no es de esa manera. Todo es espiritual, mi amado amigo. Tienes que entender que si tú tienes algún problema que estás pasando, tienes que entender que la lucha se pelea en oración. ¿Por qué? Porque Dios va a pelear por ti. Porque Dios manda a sus ángeles que peleen por ti. Gloria al Señor. Por eso ahí dice un versículo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Por qué? Porque tú solamente estás peleando en el Espíritu, estás pidiéndole a Dios en oración, le estás pidiendo al Señor que te dé la victoria, le estás pidiendo a Dios que te dé la victoria sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos, pero ya no estás peleando físicamente, sino espiritualmente, a través de la oración. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero decirte que esta guerra, podemos ver guerras físicas, que hay veces que siempre hay un bueno y hay un malo. En las películas salen que hay siempre un bueno que pelea contra el malo y el malo pelea contra el bueno, y así se lleva a cabo una pelea física. Gloria al Señor. Y hemos visto aquí en la tierra muchas guerras. Tal vez los ancestros o nuestros familiares que vivieron hace mucho tiempo atrás, quiero decirte que ellos han visto guerra física. Gloria al Señor, que se ha levantado guerra, contra país y otro país, y eso es una guerra física. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Pero lo que hoy en día no entienden es lo espiritual, porque Dios habla espiritualmente. Por eso hay muchas familias rotas, muchos hijos que se
que se rebelan contra sus padres. Por eso vemos los esposos que golpean a las mujeres, o las mujeres engañan a los esposos. ¿Por qué? Porque no han entendido que la guerra es espiritual. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Lo bueno es que Dios sigue tocando los corazones. Lo bueno es que Dios sigue teniendo misericordia contra su creación. Gloria al Señor, porque quiere hacerles entender que la guerra no proviene de la familia. La guerra no proviene de nuestros seres queridos. La guerra es espiritual. Tenemos que entender que dice la Escritura que Satanás anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Solo el adversario, el enemigo del cristiano, anda rondeando la tierra, así como se presentó, gloria sea al Señor, ante la presencia de Dios. Así dice el libro de Job, que Satanás se presentó delante de sus hijos. Gloria sea el nombre de Jesús. Que cuando los ángeles de Dios estaban presentándose delante del Altísimo, de ellos venía Satanás atrás. Y dice la Escritura que Satanás se presentó delante de Dios, y Dios le dijo: ¿dónde has andado? Y Satanás le dijo: yo he estado rodeando la tierra, yo he estado andando por ella, yo he estado andando por la tierra viendo a quién devorar. Así dice la Escritura. Pero cuando Satanás quiso tocar a Job, dice el Señor que le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un siervo temeroso a Dios? Y Satanás le empezó a decir: pero si tan solo tú tocases lo que tú le has bendecido, si tan solo tú tocases lo que tú le has dado, Él va a maldecir tu nombre. Él va a maldecirte por si tan solo me dejas que yo toque su vida. Toque yo sus bienes. Y Dios permitió que Satanás tocase los bienes de Job. Y tal vez también Dios permitió que Satanás le tocase a través de una enfermedad. Pero Dios dice: tócalo, pero no toques su vida. Porque Él sabía que Él era tan temeroso a su presencia, que Él iba a resistir esa guerra espiritual. Y a través de ese libro a través de ese libro de Job, quiero decirte que Job no se dio por vencido. Él peleó contra las huestes de maldad, Él peleó contra los principados, Él peleó contra las potestades. Pero Él no agarró físicamente y puso sus puños físicamente y peleó y agarró machete y agarró espada físicamente, no, sino que Él estaba peleando espiritualmente, rogándole a Dios: Señor, tú me diste, tú quitas. Señor, vine de mi madre encuerado, vine sin nada, pero regreso sin nada. Gloria sea al Señor, reconociendo al Señor como su Salvador, su único Dios todopoderoso. Así es como Job peleó la batalla. Así es como Job resistió toda guerra espiritual. Él se ciñó con la armadura de Dios a través de la oración, a través de la fe, a través de que Él tenía que resistir esa guerra espiritual. Y podemos ver que dice la Escritura: resistir al diablo y huirá de vosotros. Y la Escritura se cumple, porque Job resistió. Job estuvo manteniéndose firme en la guerra espiritual, y Job resistió hasta el fin. Y Dios le bendijo y le multiplicó y le triplicó 3 veces más de lo que él tenía, porque él había resistido la guerra espiritual. Gloria sea el nombre de Jesús. También podemos ver aquel Jacob cuando luchó contra el ángel, contra el hombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice que él estaba luchando, tal vez físicamente luchó, pero quiero decirte que el Señor lo bendijo. ¿Por qué? Porque él realmente Jacob no ganó la batalla físicamente, pero espiritualmente él fue fuerte dentro de él y dijo: no te dejaré si no me bendices. Espiritualmente en él había algo fuerte, algo que él estaba resistiendo, aunque él estaba físicamente perdiendo la batalla, pero espiritualmente dijo: no te dejaré si no me bendices. Ahí estaba con la guerra espiritual. Es lo que hoy en día la gente tiene que entender, que uno tiene que resistir al problema del hogar, al problema de nuestros hijos, al problema financiero, al problema del trabajo, del matrimonio, no lo sé, pero tenemos que resistir y orar a Dios y decir: Señor, dame la victoria de mi vida, dame la victoria de mi vida. Gloria sea al Señor, porque hay cristianos hoy en día que han vuelto atrás. ¿Por qué? Porque han perdido la batalla espiritual. Han vuelto al mundo, han vuelto al vómito, han vuelto a revolcarse como el cerdo se revuelca en el lodo. ¿Por qué? Porque han perdido la guerra espiritual. Por eso dice el Señor que Él busca verdaderos adoradores. Él busca aquellos que resistan. Dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos.
Gloria sea al nombre del Señor. Él busca guerreros, soldados que resistan la guerra espiritual. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Esto es guerra espiritual. Siempre va a haber de 2 a 3 personas para hacer una guerra espiritual. Siempre va a haber 2 de 3 personas para hacer una guerra física. Porque siempre requiere de 2 personas a 3 personas para tener una guerra física. Moralmente se agreden. Tal vez físicamente se agreden. Hemos visto muertes en esta tierra. Hemos visto cómo la gente se agarra a golpes por cualquier cosa, porque esa es una guerra física. Pero ellos no entienden que hay una guerra espiritual. Desde el Antiguo Testamento, desde que andaba Abraham, desde que andaba Adán en el Edén con su esposa. Gloria sea al Señor. Y también vemos que todos los que anduvieron caminando con Dios, gloria al Señor, ellos tuvieron tanto guerra física como guerra espiritual. Pero Dios les hacía entender que la guerra no era contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Vemos Daniel, un hombre de oración, un hombre sujeto a Dios, un hombre que tenía la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque algo más adelante iba a venir sobre su vida. Y podemos ver que en aquel tiempo dice que él fue encerrado en un calabozo, y en ese calabozo había leones. En ese momento tenía que ser probado su fe. En ese momento tenía que ser probado si en verdad él iba a ganar la guerra espiritual, si en verdad él iba a creer en el Altísimo, si en verdad él iba a creer en aquel que le iba a dar la victoria. Y Daniel resistió. Cuando el rey dice que el rey fue y abrió el calabozo, Daniel estaba tranquilo, Daniel estaba meditando, Daniel estaba abriendo su mente a la presencia de Dios. Y los leones, dice que el Señor, Dios, mandó a los ángeles. En pocas palabras, mismo Dios tapó la boca de leones para que no se lo comiesen a su siervo Daniel. Gloria sea al nombre de Jesús de Nazaret. Esta es palabra fiel, esta es palabra poderosa que desciende de lo alto, porque hoy en día tiene que entender la humanidad que tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que venir a un arrepentimiento, tenemos que reconciliarnos con Dios para que Él pueda sanar esta tierra que por mucho tiempo ha estado derramando sangre, que por mucho tiempo ha estado la maldad, que por mucho tiempo el hombre y la mujer se han deshecho, las familias han sido derrotadas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento a la palabra de Dios. Bueno, Dios te bendiga, te saluda tu hermano Leo. Recuerda que la lucha no es contra tu familia, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tal vez el hombre que te da el trabajo. No lo sé, no es contra la guerra contra ellos físicamente, sino contra los espíritus, contra aquellos demonios que se mueven por los aires. Tú tienes que entender que tú la pelea la tienes que tener en oración, porque Dios nos habla a través de su palabra. Como en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se le presentó, dice que cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, Él tenía que tener una guerra espiritual. Y dice que en transcurso, en los días que Él estaba ayunando en el desierto, en ese momento se le aparece Satanás, aquel que hace guerra contra los hijos de Dios, aquel que hace guerra contra su creación. Dice la Escritura que el mismo Jesús tuvo una guerra espiritual en el desierto. Dice que se le presentó Satanás y le dijo, tentándole, haz que esta piedra se convierta en pan. Y el Señor le dijo espiritualmente, no lo agarró a puños como hoy en día hace la gente, a puños y a machete, no, sino Jesús espiritualmente le contestó con su palabra y le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Así es como Satanás fue derrotado con la palabra del Señor. Y dice que el mismo Satanás lo llevó en un monte más alto, en un lugar más alto, y le enseñó todos los reinos de esta tierra y le dijo, mira, si te postras ante mí y me adorares, yo te daré todo lo que tú ves aquí, todo el reino, todo lo que hay aquí, yo te lo daré. Pero dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios, Satanás, solamente a tu Dios servirás y a Él adorarás. Y así es como Jesús, el mismo Dios manifestado en carne, derrotó espiritualmente a Satanás, porque Él entendió el Señor y sabía que Él nos daba una enseñanza, que la pelea no es contra la familia, sino contra Satanás, porque Satanás se ha levantado con gran ira contra su creación. Así podemos ver también a los apóstoles, como también nos enseña que la guerra que tuvieron los apóstoles, por ejemplo, Pedro fue encarcelado. Podemos ver a Pablo fue encarcelado. Podemos ver la influencia de Satanás sobre aquel que entregó a Jesús, a Judas Iscariote.
Podemos ver también cómo Satanás influenció a Pedro, al mismo discípulo de Dios, al mismo apóstol de Dios, de Jesús de Nazaret. Cuando le dijo, mira, no te entregues a la cruz, vuélvete atrás. Y Jesús le reprende, no le reprendió a Pedro, sino le reprendió a Satanás y le dijo, me eres de tropiezo, Satanás, porque no pones la mirada en Dios, sino la mirada en los hombres. Ahí es donde podemos ver una guerra espiritual. Ahí nos da a entender Jesús que no era contra Pedro aquella guerra, sino contra Satanás que había influenciado a Pedro. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que entender para que las familias no sean divididas. Tenemos que entender para que los hijos no se vuelvan al alcohol, a las drogas, a la prostitución, a las pandillas. Tenemos que entender para que nuestra familia viva en paz, que la guerra espiritual estamos todavía. Y la misericordia de Dios no se acaba, el amor de Dios no se acaba. Cuando tú estés todavía en esta tierra, Dios tiene misericordia. Dios te está diciendo, vuélvete a mí, necesitas de mi presencia. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en que yo confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La peste destructora es Satanás y sus demonios. Ellos son la peste destructora. Pero si tú estás bajo el abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Nada te tocará. Tengo un Dios de los valles, tengo un Dios de las alturas, tengo un Dios que todo lo ve y todo lo siente. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, te dejo esta palabra. Recuerda, si tú tienes una pelea contra tu esposo, contra tu esposa, tus hijos, no es contra ellos, es contra los demonios y Satanás que se ha rebelado en contra de Dios. Satanás te ha pedido a los hijos de Dios, aquellos cristianos que están bajo la cobertura del Altísimo, aquellos cristianos que están bajo la presencia de Dios. Así le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado para que su fe no falte. Satanás te ha pedido para deshacerte, mi amado hermano cristiano. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, porque tú no eres una cizaña, tú eres un trigo. Satanás te ha pedido para destruirte, destrozarte. No abandones las cosas de Dios. No permitas que Satanás te saque de la presencia de Dios. No permitas que Satanás te arrebate esa bendición. Lucha en contra de Satanás a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra. Tenemos que resistir los días malos. Tenemos que resistir para que Satanás no deshaga nuestra vida espiritual. Y todos aquellos que no se han convertido, que Dios te bendiga. Toma esta palabra de fe. No permitas que Satanás tome tu vida. Mejor permite que Dios tome tu vida para bien y seas de grande bendición en esta tierra. Dios te bendiga, te saluda tu hermano Leo. Y la clave es la oración, la palabra y el ayuno. Reconcíliate con Dios si no estás con Dios. Dios te bendiga y te saluda tu hermano Leo. Bendiciones.